Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hey Festival. Hay festival. Hey Festival. Hay festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast Hey Festival 2025, un espacio para imaginar otro mundo. Bienvenidos al podcast 2025, la edición especial del podcast del Hay Festival en español, en la que celebramos el 20º aniversario de nuestro festival en Cartagena de Indias. Yo soy Catalina Gómez Ángel. Y yo soy Gaby García. Para celebrar este momento único para nosotros, les pedimos a nuestros seguidores que nos enviaran las preguntas que consideraban eran claves para entender el mundo en que vivimos. Después de un largo ejercicio, nuestro equipo ha seleccionado las 20 preguntas más significativas y para responderlas reunimos algunas de las mentes más brillantes y más expertas en cada tema que participaron en la más reciente edición del Festival de Cartagena en enero del 2025. Empecemos, Gabriela. Bueno, aquí en este momento estamos con Mayra Santos Febres. Es poeta, novelista, ensayista y profesora universitaria. Comenzó a publicar poemas en 1984 en revistas y periódicos internacionales como Casa de las Américas de Cuba, Página 12 de Argentina, Revue Noire de Francia y Review Latin American Literature and Arts de Nueva York. En 2005, Ediciones Callejón publicó su libro de ensayos sobre piel y papel y su poemario Boat People, ambos aclamados por la crítica. En 2006 fue la primera finalista del Premio Primavera de la editorial Espasa Calpe con su novela Nuestra Señora de la Noche. Ha sido profesora visitante en las universidades de Harvard y Cornell, actualmente profesora y directora del taller de narrativa en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río de Piedras. Bienvenida. Gracias. Mayra, empecemos. Y empecemos por la ficción. Nos preguntan, o te preguntan los lectores, ¿qué valor tiene la ficción para describir y para la sociedad? Pues la ficción tiene uno de los valores más grandes que tenemos en estos momentos, que es el de la agilidad, frente a un mundo de mucho fake news, de mucha noticia producida, de muchas redes sociales, de demasiada información. Y la ficción ayuda a fijar la palabra, a fijar la vista y a fijar la visión de mundo en un solo relato. Y obviamente también tiene la agilidad de moverse entre la fabulación y la historia, la fabulación y el relato, la fabulación y los mundos íntimos. O sea que es una gran maquinaria narrativa para poder aunar todas esas experiencias fractales y múltiples de los seres humanos en un mismo cuento y tratar de encontrar orden dentro de toda esa multiplicidad. A mí me parece que la ficción, sobre todo en nuestros países, antecede la historia y los discursos oficiales y además los pone en entredicho, los cuestiona y por lo tanto agudiza y nutre la capacidad crítica de una persona para que pueda distinguir entre la realidad, que siempre está producida, y también la conexión con lo que nosotros y nosotras y nosotros pensamos como verdad. Claro que sí, muy, muy interesante. La siguiente pregunta es, ¿cómo visibilizar y aprender de las narrativas no hegemónicas? Bueno, yo espero que eso pase y siga pasando porque eso es lo que yo escribo, las narrativas no hegemónicas. Sin el circuito literario de los festivales, de las entrevistas, de los podcasts, de los premios literarios, de las becas, no es posible visibilizar las literaturas contrahegemónicas o no hegemónicas, porque muchos de nosotros escribimos desde nuestros países y territorios, por razones que ya conocemos históricas, sin apoyo institucional. Y eso hace muy difícil la producción de conocimiento. Cuando sí los recibimos, nos damos cuenta de todas esas voces que estaban ahí agazapadas y que pueden narrar un chin de lo que puede ser un mundo donde quepan muchos mundos en vez de lo de siempre, ¿verdad? La literatura hegemónica y la no hegemónica, esa cosa binaria. Amplificar eso es fundamental para la democracia y para la inclusión. Mayra, tú que tienes esa experiencia de vivir en ese gran mundo tan complejo que haces parte de Estados Unidos, pero al mismo tiempo no.
Pero también enseñas en las mejores universidades, pero también enseñas en Puerto Rico, que también es una gran universidad, pero no está en el centro de Nueva York. Y es pública. Y es pública. ¿Cómo ves tú cuando te enfrentas como profesora a esos dos mundos? A esos, no solamente a esas instituciones como tal, cómo funcionan, sino también a tus estudiantes. Pues fíjate que yo siempre le aporto a los estudiantes que logran de alguna extraña manera, y también a los profesores y colegas que logran de una extraña manera colarse por las grietas de la supremacía, ¿no? Que logramos de alguna forma llegar con becas, con sacrificios de papás, mamás, tíos, comunidades enteras, que de repente tú los encuentras, porque los he encontrado en Harvard, y los he encontrado en Yale, y los he encontrado en la Complutense, y los he encontrado en muchas universidades. Llegan como aves maravillosas, magia absoluta, llegan, y tú los abrazas y tratas de apoyarlos y de referirles a otros de estos seres rarísimos, como lo he sido yo, que también estamos ahí para seguir tejiendo ese camino. Pero también pasa otra cosa maravillosa, y son lo que yo llamo las alianzas imposibles. Mujeres, profesoras, críticas literarias, creadoras y curadoras de exposiciones, creadoras de festivales, que nos hermanamos, más allá de las razas, más allá de los territorios, también con hombres nuevos que quieren romper con todo ese patriarcado, porque saben que son víctimas también de ese supuesto privilegio. Entonces se dan unas hermandades tan esperanzadoras que uno dice, vale la pena estar aquí en esta grieta, siempre buceando, ¿no?, para encontrar esos hermanos, esas hermanas, esas personas, ¿verdad?, que soñamos un mundo diferente. Y yo me imagino, Mayra, y creo que nos imaginamos todos, que en el mundo que tú empezaste académico y en el mundo literario en el que te mueves, en los círculos, ahora, desde entonces hasta ahora, la situación ha cambiado muchísimo. Eres testigo de ese cambio, la sociedad es más abierta a escuchar, a oír otras voces. En 20 años, sí. Al principio yo era la única. Era la única. Yo ni me daba cuenta. O sea, yo decía que hay algo raro. Espérate, ¿cómo es que yo soy la única prieta aquí? Novelista. Hay muchas poetas, pero ya eran como 3, 4, alguna que otra de Cuba, de la República Dominicana, de Colombia, de Uruguay o de Bolivia. Y uno decía, ¿cómo es posible? Pero éramos pocas. Y de repente éramos más y más. Y encontrándonos en español, en inglés siempre ha habido mucha apoyo, ¿verdad? Sobre todo del inglés, del Caribe inglés y del Caribe francés, pero en el español siempre había menos. Y en Brasil, pues imagínate tú, ese país que es un continente, tenía una producción impresionante, pero escondida también. Entonces encontrarnos en estos espacios e irnos conociendo, ha sido maravilloso, pero es cierto que en estos 20 años, cuando yo vine la primera vez al Hey, yo era la única. Ahora somos muchas más y deberíamos seguir siendo más. O sea que aplaudo esta apuesta difícil, porque yo sé que es difícil, de insistir en los festivales literarios como puntos de encuentro de una sociedad civil en formación y transformación, pues yo sé que de eso es de lo que se trata. Yo hice festivales literarios y sé que es una apuesta muchísimo más hacia el diálogo abierto, no politizado, absolutamente politizado, sino hasta el diálogo de ideas y la práctica de la democracia como la práctica del diálogo y del escuchar y del negociar y debatir ideas que no tienen que ser iguales a la tuya, pero que precisamente por eso nutren cómo piensas. La siguiente pregunta, Mayra, ¿cómo podemos combatir el racismo estructural? Pues el racismo estructural se cambia de una sola manera, y es un cambio de narrativas. El racismo estructural se basa en que todas las instituciones que se crearon en todas nuestras repúblicas y países y territorios son siguiendo el modelo único de las repúblicas europeas. Y eso no está mal, pero hay que ponerle el sello. No puedes pretender, eso pasa, por ejemplo, un ejemplo básico.
Tú vas de un sitio a otro que hace un calor impresionante y llegas a un sitio y te congelas con un aire acondicionado, que está muy bien porque uno no es para estar sudando todo el tiempo. Pero ¿qué tal si pensamos esa estructura, por usar la metáfora, como una estructura de ventilación cruzada? Por ejemplo, ¿no? Hay unas cosas del racismo estructural que están basadas en el modelo único de cómo nos imaginamos el futuro y cómo nos imaginamos la civilización y la barbarie. Y la barbarie tiene género y tiene raza. Nosotras las mujeres somos las brujas intuitivas que no podemos acceder, a menos que sea de una manera excepcional, a la filosofía, al poder, al mando. No podemos. Biológicamente no podemos. Y los racializados porque venimos como una herencia salvaje, eso es mentira, de África, de los países africanos, de los grandes reinos africanos del siglo XIII, del IX, hasta el XVII, que fueron invisibilizados y nos tiraron todos en un saco, ¿verdad?, para esclavizarnos. Entonces, sin ese cambio de narrativa no hay cambio estructural. Yo sé que la gente piensa que es al revés, que hay que redistribuir la riqueza, que eso es cierto, los accesos a salud, a educación, a techo, a vivienda, que eso también es cierto, pero lo que pasa es que si tú haces eso sin el cambio estructural, entonces la gente usa todos esos accesos para lo mismo, para crear pobreza, te dan $1 millón y tú nunca lo has visto, lo botas, te compras un Mercedes-Benz y no tienes chavo para gasolina después. O sea, hay mucha posibilidad de que fracase si un cambio de acceso y económico no va de mano con un cambio educativo, estructural, de decolonización epistémica de lo que pensamos, porque lo que pensamos se hace realidad. Yo creo en eso. Entonces, el racismo estructural significa empezar a pensar estructuras de gobernanza y de construcción de futuro desde otro modelo que sea más una mezcla, como somos todos nosotros, entre el pensamiento occidental y los pensamientos criollos, afros, indígenas, de pueblos originarios, de inmigrantes libaneses, de nuestras migraciones internas, que son el futuro de esta región. Tenemos que pensarlo de otra forma. Es una apuesta al futuro pensándolo primero y orquestándolo y materializándolo después. Si hacemos lo mismo, vamos para el mismo sitio. Es una locura hacer lo mismo y pensar que los resultados van a ser distintos. Tenemos que hacer un cambio de pensamiento primero para lograr ese cambio que todos ansiamos, yo lo sé. Tenemos miedo de que cambie porque no sabemos para dónde va la cosa, pero si no te lanzas te vas a quedar sentado en el mismo rincón. Mayra, estamos en un momento histórico. Yo creo que si pues nos ponemos en 25 años adelante y miramos al día de hoy donde estamos en este comienzo del 2025, este primer cuarto de siglo, la historia va a decir que este fue un momento realmente de quiebre en la historia por muchos aspectos. Y nos encontramos con un Donald Trump, representante de una derecha que quiere cambiar todos esos avances que habíamos hecho en las mujeres, en diversidad, en inclusión, en lo poco de igualdad que vamos, pero que habíamos avanzado. Y esto tiene un eco y recoge todas esas ideas que ya están en Europa, que tiene el mismo Putin, que tienen todas estas personas. Estamos en un momento en que como sociedad civil tenemos que ser más fuertes que nunca para luchar contra eso. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo luchar contra esto que se nos viene encima? Nos tenemos. Ahora sigo insistiendo en las alianzas imposibles. O sea, ahora es que es. Tenemos que articular lo que queremos que sea el futuro y lo que hemos aprendido de este camino andado. Y la única forma es creando alianzas desde la base que logren articular y a la misma vez respetar estas diferencias. O sea, además del discurso y además de los avances, ahora sí que nos toca vivirlo. Estábamos pensando en inclusión, tenemos que vivir la inclusión aun cuando este rebenque de derecha nos la niegue y trate de convencernos de que siempre fue imposible y que lo único que existe
es el ansia de dominación. Ay, cada vez que pienso en Kant y la lógica del amo y el señor me dan ganas de quemar esa obra filosófica, pero nos han tratado de convencer que la naturaleza humana solo se manifiesta a través de la dominación, de la subyugación, de la supremacía y del control del poder, que no es otra cosa, ¿verdad?, que el control de cuerpos y recursos. El poder vende exclusividad y agencia, control de cuerpos y recursos. Siempre ha sido así. Pues vamos a probar que no, haciéndolo. O sea, no puede quedarse esto a nivel de discurso ahora que están rompiendo los avances, ¿verdad?, legales y políticos que hemos logrado. Aunque no tengamos la ley, tenemos que practicarla. Aunque no tengamos el derecho a la inclusión académica, tenemos que practicarla. Y eso se hace con alianzas imposibles. Alianzas, por ejemplo, como yo te decía, entre las personas que estamos en todas las grietas y en todos los lugares, porque ya no nos van a, somos demasiados, no van a poder sacar a todos. No es posible. Jugar un poquito a la espía, callarse la boca cuando es estratégica el silencio y hablarnos entre nosotros para seguir ayudando en esta posicionalidad, en este posicionamiento de, mira, a ver cómo tú me sacas, porque ya entré y voy a dejar la puerta abierta para que entren más. A ver cómo tú logras cerrar esa puerta de nuevo, porque si cogemos miedo, de verdad, le damos demasiado poder y no vamos a lograr sobrevivir estos próximos 4 años. También es que yo vengo de un país que pasó por un primer Donald Trump. Cuando nosotros en el 2017 pasó María por el mismo medio de la isla, ¿no? Y Trump, su respuesta fue llegar a la isla, tirar papel toalla a las multitudes hambrientas sin agua y sin luz y cerrar la aduana, logrando que 5.645 personas se murieran en esos 4 o 5 meses en que no teníamos ni agua, ni luz, ni ayuda internacional que no dejó entrar a la isla. ¿Verdad? Porque él quiere el territorio, él no quiere a los puertorriqueños. Nosotros la respuesta fue una gobernanza de base, de lideresas y líderes comunitarios en toda la isla. Yo todavía estoy en los chats del 2017. ¿Quién tiene agua? Hay que llevar a tal persona. ¿Alguien tiene insulida? ¿Dónde está aquello? ¿Dónde está lo otro? Tenemos que hacer escuela. Y lo hicimos. Nos dimos cuenta de que lo hicimos y hay un Puerto Rico que todavía trabaja desde la base. Si no, el fenómeno de Bad Bunny no lo entiende nadie. Lo que está haciendo Benito ahora mismo no lo entiende nadie, que es la mayor fuerza política en la isla desde el reggaetón. Y eso fue una lección que a mí me gustaría compartir con el resto de la gente. Es posible, las alianzas imposibles son posibles y organizarse desde la base para que ese discurso no percole, es posible. Llevamos como ¿cuánto? 8 años así. Pues venga, zumba más papel de baño, que ya nosotros sabemos cómo y qué hacer con él. Ya Gabriela te va a despedir, pero, ¿sabes? En Ucrania han sobrevivido. No es solamente porque les han mandado dinero, les han mandado armas. Han sobrevivido por esas alianzas imposibles de la población en cada pueblo, que no solamente detuvo a los rusos con bombas Molotov y con abuelitas tirándoles casi zapatos, sino entre ellos apoyándose, comprando, llevándoles agua, llevándoles drones. Así han sobrevivido. Esas alianzas imposibles han sido lo que los mantiene vivos hasta hoy. Así que vamos a seguir con las alianzas imposibles. De verdad, un deleite escucharte. Tenemos pues el tiempo medido. Muchísimas gracias, Mayra, por esta edición especial del podcast iFestival en español. Imaginemos otro mundo. Ay, qué lindo, sí. Imaginemos otro mundo. Gracias por acompañarnos. Una producción de Ojo por Ojo Multimedia. Hey Festival 2025. Un espacio para que imaginemos otro mundo.